¿A qué atribuyes este carácter reciente, ¿no? del cambio, ¿no? O del inicio del cambio en las relaciones entre padres e hijos? Yo creo que primero el hecho de, tú leías ahora en la primera parte de tu programa, de cómo recién se empieza a pensar en el año 50, ¿no? Ah, sí, más Entonces, adelante incluso. yo creo que los padres han venido, especialmente la figura paterna, ejerciendo un gran autoritarismo, pero algo ha pasado que de repente la mujer empieza, creo, a tomar un poco de fuerza. Eso estaba pensando. Y entonces la figura masculina empieza a declinar como autoridad, como única autoridad. Y entonces estamos en una etapa de transición, donde en los hogares ya el padre no es lo que era, y la madre tampoco es tan dura como antes, porque tiene temor de todo que sale en los diarios sobre el daño que pueda causar a los hijos, y entonces a veces se han ido al extremo opuesto, se han puesto muy flácidos. Eso unido a la tecnología, donde los hijos dicen, papá, tú no sabes nada. Pero perdón, yo recuerdo que todavía, en la década del 50, sí, ¿no? Había en muchas casas todavía la costumbre, por ejemplo, de tratar de usted a los padres. Sí. Ya, luego, recuerdo también perfectamente, sí, que a mediados de la década del 50, y esto no me lo han contado porque ocurría en mi barrio, ¿no? Había una chica que aún había terminado el colegio, que tenía ya enamorado, y este enamorado tenía automóvil. Entonces yo recuerdo, porque se me quedó grabado, que el joven venía el domingo para ir al cine con la chica, en la matiné. A ver, matiné. No, ya no, ya. Ya, era mucho ya. Mucho. Entonces iban a matiné. Entonces yo imaginaba, pues, ingenuamente, claro, iban a ir en el carro de él. Ya. No, iban en ómnibus. El carro era peligroso, claro. porque Entonces, dos era, yo me acuerdo que decían, es casi como una cama, decía mi papá, ¿por qué te vas a ir a la cama de ese muchacho en el carro? Es que eran los carros americanos pues grandes, no había pues Volkswagen ni nada de claro, eso. Claro. Entonces se consideraba eso lo propio. Claro. Y no estamos tan lejos, pues, todo eso te digo yo. ¿No? Entonces la persona decente, incluso se distinguía, ¿no?, entre la chica formal, la chica decente, y la chica no tan decente, a la que se llamaba de diferentes maneras, pero se le llamaba, por ejemplo, planera, pampera, maroca, etcétera, ¿no? Sí. Eran las chicas que se permitían una serie de cosas que una chica decente no se podía permitir. Sí. Bueno, entonces el asunto tampoco no fue tan brusco, ¿no? O sea, claro. Los cambios tardaron todavía. Sí, y como yo cuando pienso en esa etapa, pienso de que qué ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? A mí se me ocurre que el mundo también ha cambiado, porque yo más aludo a que las mujeres empezamos a estudiar y a trabajar. Yo me acuerdo cuando estudiamos Derecho, éramos solo 10 mujeres, sí. Pero ya era algo. Pero me decían, ¿Derecho? ¿Vas a estudiar Derecho? Como que eso era privilegio de los varones. No, pero no solamente eso. Yo recuerdo que en un almuerzo mi padre había invitado a un compañero de promoción y entonces y había otro señor también de la misma edad, pero muy amigo de ellos. Y entonces este señor en algún momento dijo que su hija, ¿no?, quería ingresar en la universidad, pero que él se oponía. Entonces le preguntaron, pues, ¿pero por qué te opones? ¿No quieres seguir, pues, estudios superiores y todo? Y entonces dijo esto, pero era bien característico, es que no quiero que quede embarazada. Meterse en la universidad. Bueno, pero estaba viendo también a la hija como un objeto sexual, ¿no? No, pero, como una vagina. Pero estaba protegiéndola, pues. Claro, ¿no? claro. Entonces ahí iba a ser pues una jauría, pues ¿cómo voy yo a permitir? Claro. Entonces todavía era un peso muy, muy considerable. Sin embargo, ahora tú ves que hasta la manera como las mujeres nos vestimos, las joyas, por ejemplo, demuestran poder, ¿no? Todo, en todo. Sin embargo, en la intimidad de los hogares, los dramas subsisten. Es como que los dramas de siempre han salido, porque antes creo que eran como una relación, siempre han habido odios fuertes, amores, pero odios muy fuertes, pero sin embargo estaban como más tapados. Tienen que haber habido siempre han habido violaciones, siempre, pero
estaba tapado. Ahora los hijos se permiten decir lo que quieren a los padres, y los padres, creo que haber perdido ese rol autoritario hace que se desborden y pueden decir las peores cosas. Yo creo que nadie ataca más a los seres humanos que sus propios padres, ¿no? Ahora, también coincide con el advenimiento de la contracultura, con el surgimiento ya definido de la cultura de la droga y con los conciertos de rock, ¿no? Entonces, comienza la presencia del grito. Esto es bien importante. Por ejemplo, en la película de James Dean, el hijo grita. Claro, nunca se había visto así gritarle al padre. No solamente era desafiarlo, sino gritarle, insultarlo. Claro. Bueno, es una rebelión. Claro, en el concierto es igual, ¿no? ¿A quién están gritando finalmente, no? Claro, pero... Escúchenme. Pero era como una liberación. Claro, sí. Siempre es una descarga. Es una descarga. No es un proceso por el cual vas a crecer porque como que no está procesado, pero es una catarsis, algo catártico, una descarga, ¿no? Pero es que los padres, ¿acaso no hemos enseñado a los chicos siempre a hacer catarsis y a descargar? Porque esa no es la manera de enseñar. Tú cuando quieres enseñar a un hijo tienes que tratar de controlar tu emoción. ¿Y acaso los padres siempre no hemos corregido con gritos, con maltratos, con golpes? Pero, y tú lo sabes mejor que yo he tenido ocasión de conversar con muchos hijos que recibieron castigo de sus padres. Y muchos me dicen que lo agradecen. Sí, pero yo creo que... Perdón, y lo mismo de la gente que fue maltratada y a la que le pegaron en los colegios. No todos se quejan. No, porque muchos de esos castigos eran buscados para que el profesor... Para le ponga límite. Claro, no, y para que el profesor, si te había puesto, por ejemplo, una mala nota, y uno pues con mala nota no iba a tener la propina y no iba a tener el apoyo ¿no? de casa, entonces uno iba, y eso yo lo he visto, y le decía pues que por favor que le corrija esta mala nota porque había que regresar estos papeles firmados por el apoderado, por el padre. Y entonces el profesor con toda tranquilidad y sin imponerlo decía, ¿pero tú ya sabes cuál es el costo? Sí, profesor. Entonces sacaba un látigo de 3 puntas, un chicote de 3 puntas, nos llevaba a un corredor y nos tiraba pues unos cuantos fuetazos y borraba la mala nota. Pero se lo pedíamos. O sea, no era un abuso. Como decir, castígueme por haber sacado esa mala nota. Claro, pero no era un abuso. También ahí hay que corregir eso, ¿no? Había una costumbre. Una costumbre. Claro, ya. Cuando es costumbre, pero mira, lo que yo veo, por ejemplo, en los padres de familia, que hay sadismo para pegar a las criaturas, ¿no? Hay sadismo, hay crueldad, hay ofensa. Sobre todo en frío, ¿no? Y sobre todo sin causa justa, ¿no? Claro, sí. Pero además, ¿qué ocurre? Que me encuentro con muchas personas que me dicen, mi papá, a mi madre me ha pegado, pero es una santa, ¿cómo la amo? Pero resulta que tienen un odio brutal contra sus mujeres, por ejemplo. Entonces lo que están haciendo es idealizar a la madre y canalizar esa cólera hacia la mujer, ¿no? O hacia los hijos. Y repetir, ¿no? Porque ellos están felices de que les han pegado, pero sin embargo esa rabia guardada hace que esté como una flema, cae por la mínima cosa, la descargan sobre sus hijos, los hijos los odian y esto transgeneracional de odio continúa. Creo que nada, en esta época, nada justifica un maltrato físico. A mí no me gusta la gente obediente, me gusta la gente que se convenza que tiene que hacer las cosas por algo. Obediencia cuando son muy pequeños, que no salgan a la calle, que no se dejen tocar el cuerpo. Pero luego tú tienes que enseñar al hijo a que ame el libro, por ejemplo, leyéndolo tú, viendo a cómo son tus padres, pero exigir lo único que trae es que luego lo abandonen. Claro. Entonces hay que enseñarles a tener un vínculo afectivo con muchas cosas, ¿no? Yo veo que los hijos son como pequeños clientes que yo tengo que darles afecto, pese a que, como dices tú, puedo tener mucho odio y mucha cólera contra mi hijo, ¿no? Entonces, en un lapso de 30 años ya las cosas habían cambiado. ¿Cuánto tiempo entre nosotros tuvimos que esperar para que cambien? Claro. No sé. Claro, como... Yo más veo el cambio
en la década del 70, 60, 70, con el feminismo. Ahí es donde veo que el vínculo hombre-mujer empieza a cambiar, las mujeres empiezan a empoderar y los hombres los varones, los maridos empiezan a cambiar como si no supieran qué hacer frente a una mujer poderosa que empieza lentamente, pero sin prisa, pero sin pausa, empieza a apoderarse de espacios lentamente, pero que empieza a liberarse, ¿no? Pero porque ahora hay un boom de eso, pero ¿no? Dime una cosa, yo he entrevistado aquí a muchas feministas, y no ahora, lo vengo haciendo desde la década de 1970, o sea, desde los inicios. Pero la mayor parte de las mujeres no es feminista. O sea, las mujeres en general no son feministas. Claro, no asumen esa ideología feminista, pero sin embargo empiezan a cambiar. Yo creo que la situación de predominio del macho hace que empiecen a cambiar aún sin ser conscientes de que ellas también favorecen ese fenómeno machista. Pero dime una cosa, ¿cómo van a poder cambiar bien cuando el macho término medio resume toda su, entre comillas, filosofía, digamos, en una anécdota que a mí no me lo han contado, sino que a mí me ocurrió? ¿Lo has visto? Que una vez tomé un taxi y ahí resultó pues un taxista parlanchín, y entonces comenzó a hablar de las mujeres y del matrimonio y todo. Y yo le dije, oiga, ¿y usted? Porque más o menos se presentaba como un Don Juan, ¿no? O algo así. Entonces, ¿y usted tiene alguna receta, alguna fórmula? Ah, sí, una infalible. ¿Y cuál es? Ofrecer hasta meter. Bueno, yo digo, ya con gente así, que no es minoritaria, ¿no? No. Claro, entonces... Primates, homínidos, claro, hay miles. Sí, pero así, no vamos a ningún sitio. Claro, pero esa es una realidad. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo se va a hacer, ¿no?, para corregir, digamos, algo que es un sentir mayoritario? Claro, mira, lo que yo creo es que ahora... primero, el matrimonio hace tiempo que está en crisis, ¿no? Hace tiempo que está en crisis. Entonces, lo que yo veo es que tiene que haber unas nuevas formas de paternidad y de maternidad, que ya no son lo que te decía en el intermedio, que no son necesariamente la madre biológica o el padre biológico, sino que alguien tiene que asumir ese rol. Pero lo que sí creo que ayuda al hijo a madurar es la realidad. No ocultarle la realidad del padre que se marcha, por ejemplo, ¿no? Ni ocultarle la realidad de la madre que por insensata se va con otro hombre y deja al hijo con la familia. Yo creo que una de las cosas que hacen bien al ser humano es la realidad. Tu padre, por ejemplo, tu padre no es malo. Hablar del padre, por ejemplo, que abandona. No callar, porque creo que el silencio es nefasto. Decirle, tu padre, me junté con él, quisimos inconscientemente tenerte, éramos dos niños, insensatos, lo que quieres, pero él no tiene capacidad para ser padre, no tiene la capacidad. Entonces, no es que te quiere dañar, es que no tiene la capacidad. O sea, asumir la realidad y dejarnos de tapujos, ¿no? Que tu papá murió, que tu papá se fue, no sé, se enfermó, o que tu mamita, no, las mentiras no conducen a nada. Como tú dices, no tiene esa capacidad, también estaba sobreentendido que no puede tenerla. ¿Cómo? No, podrá adquirirla, pero en el momento, cuando una mujer escoge a un hombre para no hacer pareja, es porque ella tampoco está facultada para eso. Muchas mujeres no quieren salir de su casa, están pegadas a su hogar, salen, se reproducen y regresan, y luego le dicen al hijo que el padre es el responsable. Entonces, yo creo que la realidad, ¿no? A ti te hemos tenido, tú eres una realidad y tienes que aceptar los padres que tienes. El padre puede venir a verte, puede no venir a verte, pero no hacer, ni denigrar ni hacer ideales, ¿no? Y tampoco no creo que ninguna mujer pueda sustituir al padre, no creo. Creo que hay que el padre está en la manera como hablan de él, en su memoria, no sé, pero está el padre ahí, pero no desaparecerlo, ¿no? Entonces, decir la realidad, yo creo que eso es lo que hace que la gente pueda madurar bien. Ahora hay una cosa, por ejemplo, se decía antes de que el padre
era el que te mostraba el camino de la puerta de la calle para afuera, ¿no? El padre te enseña a socializarte. Y ahora que nosotras trabajamos, ¿cómo queda eso? Entonces creo que estamos en una época de cambios donde todo tiene que ponerse en tela de juicio. Nada de lo de antes creo que puede tomarse como dogma, ya no más, ¿no? Ahora, hay también otra realidad y concierne al tipo de familia, ¿no? Que ya no es la familia extendida, ¿no? Y luego la familia de los barrios marginales, que ya es otra cosa. Es otro tipo de otras costumbres. Claro. Pero mientras que tú tengas un espacio, ¿no? Un espacio geográfico, que en este caso puede ser pues la casita de Esteras o la casa que tienes en Jesús María o en San Isidro, y mientras que tengas un público que es la familia, vas a actuar una neurosis. Yo siempre he dicho que no hay neurótico sin público y sin local. Claro. Lo peor que le puede hacer al neurótico es dejarlo sin público y sin local. No tiene con quién actuar. ¿No? Entonces tendría que mandarlo pues para que haga su show frente al mar. Claro. ¿No? Entonces así no sale. Ahora esas familias extendidas tienen un perjuicio tan grande porque es que así siempre la abuela o el abuelo son los patriarcas o matriarcas y la madre queda sin fuerza, ¿no? La madre queda como hermana de los hijos. Entonces realmente ahí hay un problema y un conflicto bien grande. Pero antes estaba la mamá grande. Claro. No, antes, digamos, la mamá grande era, digamos, la autoridad. La autoridad absoluta. Claro. Yo he visto a la mamá grande rodeada por hijas que tenían 50 años o más. Claro. Y ella seguía tratándola como si fueran chicas. Pero acá la casa es un caos porque las hijas ya no permiten. No, le cuestionan la autoridad a la madre que les está dando la casa, pero además ellas son las que mantienen el hogar porque trabajan. Entonces los hijos están perdidos porque no hay un orden, ¿no? No hay un orden dentro del afecto, no hay un orden tampoco, ¿no? Después otro asunto del cual tú te has ocupado repetidas veces y conoces muy bien, es que cuando las hijas son ya adolescentes e incluso antes cuando son púberas, ¿no? Comienzan a inquietar sexualmente al padre, ¿no? Y comienzan, digamos, a rivalizar con la madre. Generalmente, ¿cómo se transmite eso? ¿Qué resultados tiene? ¿Cuánto se ha empleado? Mira, la niña desde que nace quiere ser la primera hembra del padre. Entonces, a veces las madres les permiten un espacio, como para, sí, te permito, ¿no? Que te engrías con tu papá. Pero a veces cuando el marido y la mujer están unidos fuertemente por necesidades de ambos, entonces las hijas sienten que no tienen un espacio. Oye, pero yo te digo una cosa, yo he visto en clase media, por ejemplo, y también sin duda tú, ¿no? Porque en esto tienes mucha experiencia, ¿no? Que uno a veces piensa en las relaciones, ¿no? de las hijas con los padres o los coqueteos y todo eso como algo furtivo, como algo que se hace a escondidas o como algo que se hace cuando la mujer no está, etc. No, yo más de una oportunidad he visto que el padre está con su hija ahí o con las dos hijas, está aquí la madre y el padre está en unos manoseos locos y la madre no dice nada. Esto y hay una tolerancia, ¿no? Pero hay psicoanalistas que señalan de que cuando la madre no pudo hacer el Edipo con su propio padre, es permisivo en relación a que las hijas puedan estar con el marido. Sí, en la clínica se ven muchos casos de chicas que cuentan de que su mamá está, el papá está y él las toca, y la mamá se hace la que no ve, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, hablar de esto es importante. Antes nunca se hablaba. ¿Y qué cosa dicen cuando tú les hablas de esto? Nada, la gente entiende. Por ejemplo, cuando al señor lo prevengo de que se está llevando su hija porque el juez se la ha entregado, pero que a él le va a provocar esta hija, que finalmente es un primate homínido homo, sí. Y entonces es como que cuando pueden reconocer eso, pueden cuidarse
y me lo cuentan. El problema es no saberlo. El problema está que de repente sienten la atracción por la hija y la tocan, pero cuando nadie quiere ser conscientemente un perverso, sino que el impulso se sale, ¿no? Entonces sí, hay que hablar de eso y en eso es importante. Tu programa es importantísimo porque has tocado temas que eran tabú. Y pero en mi programa... Pero sí. También recuerdo, antes de entrar en el último corte, recuerdo que un famoso psicoanalista ya de los primeros, Karl Abraham, ¿no? Decía que hay que también tener en cuenta a la hija seductora, al hijo también seductor. O sea, tampoco, tenía razón, pero no, tampoco imaginar que es el padre o el mayor de edad el que no se está aprovechando. No, hay también una cuestión. Claro, las niñas también, los hijos son muy seductores en esta sociedad de madres solas y de madres que han tenido abandono paterno. Entonces, de repente hay una mujer que se encuentra con que primera vez en su vida un machito, no importa de ese tamaño, la ve como reina. Entonces, a la madre hay que decirle, ¿no? Usted, al chico yo me he encontrado muchas veces, oye, no trate, por ejemplo, van a mi taller grupal de los sábados y de repente yo veo una mujer con la pierna de ella y de él juntos, ¿no? Y ella más o menos joven, le digo, señor, usted es su hijito, ¿no? Ya, ¿se da cuenta cómo están con las piernas juntas? Todos los mundos juntos de ambos. Entonces le digo, está bien que el niño se enamore de su madre a los 4 años, pero ya tú tienes 19, pues, ¿no? Entonces ya no te pases, ¿no? Claro. Entonces le digo, ya sé que a usted le gusta su hijo, pero además le digo, somos mamíferos, a una vaca le ha de gustar un buen ternero joven, un torete, pero hay que cuidarlo de usted. Y usted también, hijito, ¿no? O sea, o tú no quieres buscarte una hembrita, tú te vas a quedar con tu mamá. Entonces ya prepárate para geriatra, ¿no? O sea, ya pasa, ya te pases ya. Entonces ya, pero los veo, ¿ah? Y cuando hablas es maravilloso porque la gente lo entiende, sino que acá había una falta de cultura. Absoluta. Nadie nos dice nada y acá tiene que ver mucho la religión, como ha tapado todo. El otro día que yo les explicaba, porque hemos hecho, te voy a mandar un póster lindo sobre el cerebro humano para que sepa cómo estamos conformados. Una señora me dijo, no lo puedo ver porque la iglesia me lo prohíbe. Entonces, por Adán y Eva, le digo, señora, eso es un ejemplo, una metáfora, un mito, pero eso no es nada, señora. Pero también la religión ha hecho mucho daño porque consideran al ser humano desde Adán y Eva y yo no sé qué tape es esa, ¿no? Hay que aceptar pues al padre tal como es y a estas alturas o en estas honduras no va a ser de otra manera. Pero mi querida Carmen, te podrían acusar fácilmente de un conformismo peligroso, ¿no? Porque tú que siempre has luchado por las causas de renovación y cambio, aquí ya aceptas una realidad que no tiene ya compostura. No, me refiero, yo puedo cambiar, pero yo no puedo cambiarte, ni puedo cambiar la historia. O sea, si mi padre fue un padre espermatozoide que se fue, engendró y se fue, ¿qué puedo hacer? Bueno, pero hay muchas parejas en las cuales una de las partes dice, bueno, yo lo haría por ti o voy a hacerlo por ti, etcétera, ¿no? Entonces hay un ida y vuelta que de repente también se ¿Cómo puede... por ti? No entiendo muy bien. Claro, o sea, yo por mí no lo haría. Ya. Pero si eso te va a satisfacer, si eso va a significar mucho para ti, entonces yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, sí, o sea, pero una concesión, claro, tratándose de ti. Claro. Algo así. Claro, o sea, te hago el favor, ¿no? Claro. Pero no es tan cierto porque también hay un placer de ambos lados, ¿no? Bueno, no, pero en este caso, digamos, a la persona que dice eso, bueno, se supone que estará diciendo pues la verdad, claro, o estará diciendo que tal vez simplemente un propósito. Claro. ¿No? Yo creo que no hay nada absoluto, ¿no es cierto? O sea, siempre habrá un poco de que ha deseado también, ¿no? Ah, claro, claro. Siempre un poquito, ¿no? Además, ahora, ¿cómo me voy a imaginar que alguien no va a querer y va a erectarse y penetrar, por ejemplo? Es bien difícil, ¿no? O sea, que siempre hay un querer por ahí guardadito, ¿no? Alguna vez te he dicho, y ahora voy a repetir algo que, bueno, es del dominio general, no es un dominio común. En estos últimos años ha habido un aumento de matricidios. Yo no sé por qué en el uso de los medios, de la prensa hablada, de la prensa escrita, en la televisión, en la radio, se habla de parricidio. Sí, pues, ¿no? Yo también me sorprende. Y se quiere que el parricidio comprenda también el matricidio. Es que quizás en el Código Penal está como parricidio. Este es un error. Una cosa genérica, ¿no? No, pues es un error.
claro. No, porque parecido se refiere. Pero fíjate que más difícil que la hija mate al padre, mata a la madre. Es que la relación madre-hija es sumamente difícil. En general la relación madre-hijo, madre-hija, la de hija más. Pero es que, ¿por qué la voz de la madre siempre es un mandato, ¿no? Para el hijo. Entonces yo estaba leyendo un libro de un posgrado de la Universidad Católica, donde decía de que cuando tú, por ejemplo, tú saludas a mí, no saludas lo mismo que a otro amigo de mayor o menor hondura la amistad. Entonces, cuando tú estás con la madre, inconscientemente estás convocando a emociones muy antiguas en la época en que ella era tu esclava. Tú eras bebé y ella tenía que venir a atenderte y tú eras esclavo de ella. Entonces, ellos dicen que ahí puede estar el origen donde la madre siempre cree que tiene autoridad sobre ti y el hijo quiere que la madre lo acepte, sí o sí. Entonces, ahora... Perdón, no he entendido bien esta esclavitud. Mira, decía que la madre, cuando tú eres pequeño, tú eres el soberano y la madre tiene que venir a atenderte. La madre te repite durante toda la infancia que todo lo hace por ti. Pero al revés también, tú también dominas a la madre, estás enfermo y la madre viene. Entonces el vínculo es tan estrecho de dominio por un lado y de dominio por otro, que eso queda marcado. Entonces cuando pasan los años, el hijo necesita, por ejemplo, que la madre lo acepte y la madre se siente propietaria del hijo. Pero con la hija es peor porque hay como una rivalidad con ella siempre. Entonces por eso la relación madre-hija es la más difícil que hay de todas, ¿no? Entonces, las relaciones hijos-padres siempre están llenas de amores, de odios, de ganas de venganzas, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué estas chicas de aquí en el Perú matan a sus madres? ¿Por qué no ves que matan al padre? Eso no se ve, ¿no? Es que la madre, la voz de la madre es tan importante que tú cuando ella no te acepta, no es que no te acepta la madre que está afuera, sino la madre que tienes acá. Entonces tú puedes hacer lo que quieres mientras no está la madre, porque la madre interna es superada por ti, pero cuando ya se junta tu madre interna con la madre de afuera, ya no puedes vivir. Y estas chicas la madre no las aceptaba en todos los casos de matricidio. Ahora, ¿eso ha aumentado por qué? Yo creo que las hijas se sienten con más derechos a ser, se sienten que tienen que ser respetadas. Ahora, en los casos, por ejemplo, que yo conozco y que fueron oportunamente divulgados por la prensa, ¿no? No las matan pues de un certero balazo, sino les meten 40 puñaladas, ¿no? O sea, es una rabia contenida, ¿no? Ahora, también yo creo que es responsabilidad de las madres. El doctor, recuerdo que el catedrático que yo tenía de jurisprudencia médica nos decía, cuando vean casos así donde ha habido cualquier cantidad de puñaladas y una agresión y una desfiguración, crimen pasional. Claro, Ese pasional. Claro. Es que viene una rabia desde atrás, como si la parte sana, los sentimientos buenos hubieran quedado totalmente arrasados, ¿no? Y no quiere decir que no hay, han estado ahí, porque no existe lo absoluto. Pero también la madre, ¿no? O sea, no solo es responsabilidad de la hija que mata, también hay que ver qué tipo de madre ha tenido, ¿no? ¿Cuál ha sido la relación con esa hija, ¿no? Porque también las madres somos responsables de las emociones que despertamos en los hijos hasta cierta medida, ¿no? ¿No crees? Bueno, claro. El ambiente de la casa. No somos maravillosas las madres, somos monstruos también, y somos lindas y brujas, como todos, ¿no? Pero también depende, es como que las madres no tuviéramos empatía para las hijas. Las queremos a como nosotros creemos, pero a veces no hay empatía, y el mejor regalo para el hijo es saber lo que siente el hijo, y eso no podemos. Pero eso es que tú lo consideras como una especie de temor encubierto porque van a tener una competidora, una cosa así. No, yo creo que la empatía la siento si me han enseñado a mí a sentirla. Pero las madres no nos han enseñado a sentir. Pero, ¿cómo se puede enseñar? Si mi madre siente lo que me pasa, me hace... mi madre... Pero no se puede enseñar.
No, pero si es que la madre me muestra, si yo estoy de rabia y me dice, tú estás que quieres matar a la gente, estás con mucha cólera, me enseña a mirar mi emoción y yo puedo enseñarle a mi hija, pero en esta sociedad no nos enseña. Las madres han hecho por generaciones tabla rasa de lo que sientes, tú tienes que hacer lo que ella piensa, que es bueno. Entonces no nos han mirado nuestras emociones ni nos han enseñado a que nosotros miremos. De eso se trata, creo, ¿no? De eso se trata, de que la gente mire sus emociones. Acá todo se ha mantenido oculto, ¿no? Ahora, haciendo una perspectiva, pues claro, nosotros hemos hecho una retrospectiva de los últimos 50 o 60 años y evidentemente ha habido grandes cambios, muchas modificaciones. Pero ¿cómo avisoras tú el futuro cercano? Difícil, ¿no? Yo estaba pensando que me ibas a hacer esa pregunta al venir. Yo creo que no veo solo una pequeña luz. No sé cómo será el modelo de padre, el modelo de madre, pero creo que pueden haber dos hitos importantes que nos pueden ayudar. La primera, lo que te decía, la verdad. Hablar de la realidad de las personas, eso me parece que es un buen hito. Y lo segundo es que tratemos cada uno de ver nuestras emociones y poder ponerlas en bandeja. Sí, yo tengo odio, yo tengo afecto, yo tengo cariño, o sea, poder decir, y no como hasta ahora de esconder nuestras emociones. Hay madres que dicen odio a mi hija, otros que dicen quiero matar a mi papá. No solo eso, hay otras emociones, pero permitirnos decir y que podamos sacar en una bandeja las emociones para ver con qué nos quedamos, ¿no? Eso me parece, eso porque no avisoro cómo sería la nueva madre o el nuevo padre, no los avisoro. Yo me permití decir más de una vez que en esta sociedad informática y en esta era digital, estamos hablando de las dos últimas generaciones, poco más o menos. Cada generación tiene 15 años, entonces ya tenemos pues 25 o 30 años. Y una de las cosas que yo he comprobado y que sigo comprobando es un empequeñecimiento de la vida interior de hombres y mujeres, ¿no? O sea, hay una reducción de la dentrura, ¿no? Y un aumento de los fenómenos de extraversión. O sea, la gente ahora, por la multiplicación de estímulos, está mucho más proyectada hacia afuera que antes. Al consumismo también, consumismo puro. O sea, ya no, es lo evidente, ¿no? Y ves la publicidad, ¿no? Que lo quieres, lo tienes, pero no preocuparse, como tú dices, de la interioridad, ¿sí? Es verdad. Es verdad. Eso sí, creo... Pero esto también es el consumismo terrible en el que vivimos, ¿no? Claro. Donde tú si no consumes, no existes. Claro, no, y lo peor es que, como muchos de estos cambios que se están produciendo ahora, no es reversible. Sí. O sea, uno dice, no, bueno, esto será una cuestión pasajera, no. Pero tendría que haber un reacomodo, ¿no? Claro. Tendrá que haber un reacomodo. Pero eso tendrá también que suponer el advenimiento de un nuevo tipo de ser humano. Sí, también, claro, ya digamos, habrá que reformular al ser humano, ¿no? Bueno, es que el ser humano ha venido cambiando, ¿por qué vamos a creer que este es la maravilla, no? No. Pero por lo menos la idea, que mi trabajo es que la gente acepte, que no viva con tantos rencores, ¿no? Que vivan y que acepten los padres, las madres que han tenido, el padre especialmente para las mujeres, porque muchas mujeres aceptan el marido que tenga, no importa que sea un desastre, pero con tal de que sea un varón, porque desde niñas tienen ahí la semilla que un varón quiere, ¿no?